Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a la sede de Value School. Bueno, este es el primer evento oficial en ese sentido de la Ruta de la Arepa. La Ruta de la Arepa empezó ayer con la rueda de prensa y hoy estamos aquí para hablar de lo que veis aquí, del emprendimiento en todas sus vertientes, porque bueno, consideramos que, pero además todos los que están aquí consideramos que el emprendimiento es una gran forma de integrarse, ¿no? en cualquier aspecto y en cualquier sociedad. Y bueno, como sabéis, la Ruta de la Arepa va de intercambio cultural, va de lazos entre España y América Latina, evidentemente va de gastronomía, pero al final la gastronomía es una excusa, ¿no? Es la forma en la que nos relacionamos, sobre todo en las sociedades latinas. Yo creo que la gastronomía, la bebida acompañando a la comida, bueno, pues es una cosa que forma parte de nuestra idiosincrasia y es algo alrededor de lo que ocurren muchísimas cosas, ¿no? Alrededor de lo que se hace negocios, alrededor de lo que nos unimos con nuestra familia, con los amigos. Entonces, ¿no? Qué mejor que aunar todas estas cosas y montar un evento alrededor de ellas. Y bueno, y este evento es posible gracias evidentemente al patrocinador oficial de la ruta, que es Goya. A quienes no lo conozcáis, pues Goya es un gran productor de productos no solo venezolanos, como los tequeños, arepa y demás. Bueno, de hecho yo creo que son los que le hacen los tequeños a Mercadona, ¿no? No. Sí, son otros. No, pero Goya es una gran empresa de origen yaquemen. Sí, ya que me meto, ¿no? Goya, la historia de Goya comienza en España. Es un emigrante español que se fue en los 30, cuando se iba mucha gente de aquí, se fue a Puerto Rico, después cae en Estados Unidos, Estados Unidos, Puerto Rico, luego en Estados Unidos continental, y arman esta empresa que ya tiene 87 años y es ahora mismo la gran referente de productos hispanoamericanos, latinoamericanos, de toda esta cocina que tiene su propia identidad, pero además para nosotros en la Ruta de la Arepa es un partner natural, no solo porque siempre hablamos de la integración y de la inmigración y del emprendimiento, ¿no? Y la propia historia de la empresa tiene mucho que ver con eso, sino también porque estamos hablando siempre de fusión de culturas, de fusiones gastronómicas, de cómo las culturas se encuentran a través de la gastronomía. Y esto es una empresa que ha tenido por muchos años la bandera de reivindicar los sabores latinoamericanos, hispanoamericanos, el Caribe, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene una trayectoria tremenda y nosotros estamos súper contentos de estar colaborando con ellos en esta edición de la Ruta de la Arepa. Y gracias, Irune, además por poner todo esto, este evento tan interesante y aterrizar esta parte de lo que nos interesa comunicar de la ruta, que tiene que ver siempre con emprendimiento, con todo lo que viene alrededor de la gastronomía. Viene cultura, viene la cultura del trabajo, viene la cultura del emprendimiento, y qué mejor título que emprender, ¿no? La mejor forma de integración posible. Y bueno, y aparte de Goya, también este evento es posible gracias a la denominación de origen Vinos de Madrid, que quizá no es muy conocida, yo creo que cada vez más, pero bueno, hoy tenemos a dos buenos representantes de una de las bodegas que forman parte de Vinos de Madrid, que es una cooperativa Arganda. Tenemos dos vinos, uno blanco y uno tinto. Casualmente el tinto, estábamos hablando hace un momento, que ha sido un vino premiado, medalla de oro, muy rico, ya hemos tenido la oportunidad de probarlo y así es. Y bueno, y esto también al final, ¿no? Es una forma de darle visibilidad a productos madrileños, ¿no? Al final, tan madrileña, bueno, dadme permiso vosotros, pero tan madrileña es la arepa y el tequeño, ¿no? Como el vino, que tampoco es, digamos, originariamente, Madrid no es una región originariamente muy conocida por su vino, ¿no? Pero precisamente, pues oye, nos demuestra que puede hacer buen vino, ¿no? Y además, Vinos de Madrid, pues ya es la segunda vez que participa en la Ruta de la Arepa, con lo cual les agradecemos nuevamente que confíen en nosotros. Y ya por último, dar las gracias al espacio, a Value School, a Open Value Foundation y a MiCrowd, que van a estar más tarde, pero bueno, que al final contribuyen a cedernos este espacio que está muy chulo
y que podamos organizar el evento. Antes de darle paso a Ernesto, aquí el gran organizador, el que hace posible que la ruta ocurra, pues vamos a poner un vídeo de lo que ocurrió ayer para que quienes os lo perdisteis pues lo podáis ver. A ver. Dentro vídeo, Héctor. Esta edición de la Ruta de la Arepa es súper especial porque sin duda marca un antes y un después y es la consolidación de esta historia que comenzó hace 6 años, en 2017. Nuestro recorrido nos ha llevado a hacer de todo tipo de eventos. Al final la arepa es una excusa que nos ha dado la razón, el motivo para hablar de distintas expresiones artísticas y también para hablar de integración, para hablar de emprendimiento. Ha servido de vehículo para unir distintas culturas y además para ser protagonista de esa fusión de sabores, ese ingrediente que eleva el discurso gastronómico a donde quiera que vaya. Esa fusión me encanta por la riqueza de sabor, por esa capacidad de unir sabores súper intensos y auténticos, ¿no?, de origen, que mezclados a nuestros sabores tradicionales hacen que disfrutes del paladar y sobre todo te transportes a sitios en los que no has estado nunca. La cocina española está a la vanguardia de la cocina mundial. Entonces, hacer una ruta que camina por esa nueva cocina y restauración española con esos sabores tan interesantes y diversas es una experiencia magnífica. Para Goya significa un orgullo participar en la Ruta de la Arepa. Importantísimo para nosotros formar parte, ¿no?, de la fusión gastronómica que esto significa, ¿no? Esa variedad, esa diversidad de la cocina que hace la vida mucho más interesante, mucho más agradable. El tiempo nos ha dado la razón, hemos crecido muchísimo, la arepa cada vez es más popular. Goya le invita a la Ruta de la Arepa. No os podéis perder la Ruta de la Arepa. Va a ser divertidísimo, un montón de locales ofreciendo las mejores arepas, habrá un concurso, no os lo podéis perder. Los invito a vivir esta Ruta de la Arepa 2023. Venimos con nuevas energías, nuevas cosas para contar, muchas historias y sobre todo mucho sabor. Bueno, venga. Bueno, pues Ernesto Lotito, organizador de la Ruta de la Arepa, cuéntanos qué es la Ruta de la Arepa. Qué difícil es esa pregunta. La Ruta de la Arepa es, ahora mismo, amén de que, como su nombre lo indica, es una ruta, es un mapa gastronómico, es un recorrido gastronómico que empieza en la Comunidad de Madrid. Realmente es también una plataforma de contenidos, de experiencias y en sí misma es una plataforma de conexión. Tan conexión que me está llamando alguien, perdón. Listo. Entonces sí, y lo que hemos hecho justamente es a través de la gastronomía pues reivindicar todo esto de lo que venimos hablando, ¿no? Del emprendimiento y sobre todo de la integración. Hablamos siempre de cómo la arepa es un elemento integrador por muchas razones y que van desde lo meramente culinario hasta ya lo metafórico casi. Y hablando rescatando un poquito lo que decías antes de lo madrileño que puede ser los tequeños y las arepas y por supuesto los vinos de Madrid, que es verdad que es la segunda vez que colaboramos con ellos y siempre es un gusto porque qué chévere maridar vinos de Madrid con arepitas, ¿no? Ellos estuvieron en la apertura de la Ruta de la Arepa 2021 en el Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid, por cierto. Pero al margen de esto, con lo que estamos abriendo esta Ruta de la Arepa 2023 es con una gran campaña para hacer que la arepa sea patrimonio gastronómico de la Comunidad de Madrid. Hemos introducido ya todos los recaudos, está el proceso ya marchando dentro de la administración y ahora mismo estamos recolectando firmas pues, para darle fuerza y impulsar este movimiento al final. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué hacer de esto un patrimonio gastronómico? Pues por todo lo que ha producido. No estamos hablando solamente por protagonizar
esta fusión de culturas y este movimiento, digamos, gastronómico, sino también todo lo que ha venido detrás. Piensa que Madrid es el sitio con más establecimientos que venden arepas en toda Europa. Bueno, ¿qué pasa? Es verdad que detrás de eso hay una gran inmigración latinoamericana, venezolana y colombiana, que son seguramente los que tienen la arepa como bandera. Pero bueno, además estamos hablando de una gran comunidad que al final ha llegado, ha emprendido, genera negocios, genera productividad, genera nuevas formas de consumo. O sea, creo que hubo pequeños en el cine, había primero en Madrid que en Caracas. Ahora en Caracas también hay pequeños en el cine, pero aquí pues se cogió mucho de moda. Entonces estamos hablando de una tendencia gastrocultural que trae mucho detrás y te cambia mercados, te abres empresas nuevas. Entonces hay no sé cuántas empresas que distribuyen y fabrican pequeños, hay no sé cuántas empresas que hacen arepitas, hay no sé cuántas chefs Michelin que se atreven a poner una arepa en un plato de degustación de 17 referencias. O sea, hay cosas que está produciendo, estos movimientos que está produciendo cambios y en el fondo seguramente cosas positivas para todas estas sociedades donde llegamos. Y Madrid es sin duda la capital de todo este movimiento, la cuna de todo este movimiento, y por eso estamos tan agradecidos con esta región, con esta ciudad y con todo lo que nos ha dado, y queremos de alguna forma devolverlo, y creemos que haciendo de Madrid ya per se una capital europea de la arepa, pues es maravilloso. Es seguramente el mejor homenaje que le podemos rendir a la ciudad. Bueno, y más a mi derecha tenemos a una de las protagonistas del evento de hoy, Johanna von Müller-Klingsport. Lo logré. Emprendedora. Ella es venezolana-austríaca, pero en realidad eres madrileña de adopción, ¿no? Después de 20 años... Bueno, hay quien dice que, y yo sí también me apunto a esa tesis, que eres madrileña, ¿no? Eres madrileña de Venezuela, madrileña de donde sea. Te educaste en Venezuela, en Estados Unidos, Indonesia y Austria. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Metropolitana de Caracas y dedicó unos años a la organización de eventos en Venezuela, hasta que se vino a España, como muchas otras personas, a estudiar, a hacer un MBA en el Instituto de Empresa. Y bueno, y aquí echó raíces y se dedicó al mundo de la hostelería, que es, dices tú, tu gran pasión, ¿no? Es socia fundadora y actual directora de 2 restaurantes, el Velázquez 17 y Café Murillo, y también de un catering. Justo hoy vienes de hacer un catering. Pero pedazo de catering, ¿no? Culinaria catering. Culinaria catering, y estuviste con Yves Saint Laurent, ¿no? O sea, perdón que yo me meta... Claro, perdón que me meta, pero esto es uno de los ejemplos de lo que estamos hablando, y por eso Johanna es una de mis grandes cómplices. Gracias. Siempre la invito a estos saraos. Sí, siempre la invito a estos saraos, y siempre, sí, porque es que es un gran ejemplo, y me encanta que podamos compartir contigo, porque vamos a conversar de muchas cosas, creo yo. A mí la primera cosa que me gustaría preguntarte, Johanna, es ¿por qué emprender? ¿No? Dices que en Venezuela te dedicas a montar eventos, y tú vienes a Madrid, estudias un MBA y te lanzas a emprender. ¿Por qué emprender y por qué en el sector de la gastronomía? Hostelería en este caso. Yo creo que emprender es algo que los venezolanos tenemos mucho en el ADN, porque Venezuela es un país joven en donde estaba todo por hacer. Y era mucho más habitual que tú te inventases un negocio o tratases de crear algo que entrases en una gran corporación, ¿no? Abundaban mucho más las oportunidades y los huecos que llenar que las grandes empresas, que efectivamente las había, pero digamos que es parte del ADN, ¿no? Los países jóvenes creo que tienen ese dinamismo. Y bueno, yo me crié con ese espíritu. Y por otra parte, ¿por qué gastronomía? Porque, como tú dijiste antes, alrededor de una mesa suceden siempre cosas muy buenas. Y a mí me parecía que es el sitio en donde se comparte, o sea, la gastronomía, una mesa, una comida es algo en donde se unen gente, se unen culturas. Es un momento de celebración, y a mí me encantaba. De hecho, yo, habiendo estudiado empresariales, teniendo todo mi recorrido había sido más de la parte de economía, y
vi en las celebraciones el sitio en donde quería estar. Aprendí a cocinar totalmente amateur porque vi que era la manera como yo podía lograr recrear más veces eso que me gustaba tanto, que era unir a personas y compartir momentos, ¿no? Entonces, bueno, por eso me lancé a trabajar en ello. Mi mamá al principio me decía, tú, después de estudiar todo lo que has estudiado, me estás pidiendo dinero prestado para organizar fiestas. O sea, yo voy a seguir financiando fiestas. No, mamá, no existe tu hermano que tiene que hacer, organizar eventos. O sea, fiestas. Pero bueno, me mantuve fiel a mi principio y yo quería organizar eventos y de ahí sale, lo primero que sale es catering, ¿no? En España. Gracias a Dios había estudiado la parte empresarial porque entonces ya era algo hecho con cabeza, ¿no? Pero sí, creo que ahí siempre en parte yo digo que yo me dedico al negocio de la felicidad. Cuando tú estás, yo ayudo a crear felicidad. Cuando tú estás haciendo un catering, por ejemplo, para alguien, estás siendo contratado para celebrar algo. O sea, la gente contrata caterings para celebrar eventos familiares, hitos, cumpleaños, y las empresas te contratan para comunicar algo, lanzar una marca, pero siempre están celebrando algo, ¿no? Y ser parte de eso y poder aportar un poquito, un granito de arena, algo de tu energía, dejarte algo de ti para que eso sea mejor, a mí me parece el mejor trabajo del mundo. Y en los restaurantes es un poco lo mismo, no tan a gran escala, pero cada mesa, o sea, es un momento de relax, ¿no? Te desconectas, en donde tienes la pausa o a celebrar algo. Y no sé, es ayudar a ser parte de eso y que sea mejor, me parece que es mi vocación absoluta. Más allá de la cocina per se, es lo que se genera alrededor. Claro, y tú llegas a Madrid, estudias y es lo primero que haces, montar el catering. Ahí pasa un tiempo. No hubo un tiempo. De hecho, me quedé trabajando en el IEN, escribiendo casos de estudio para el Instituto de Empresa, luego en la dirección de un programa de Senior Management. O sea, me quedé ahí en la casa matriz, que me encantó. Y después emprendí con un negocio de alquiler de bolsos de lujo. Sí. Pero bueno, yo creo que eso fue muy temprano, en la época estaba empezando Internet. Pero bueno, fue adelantado para su tiempo, pero me lo pasé bomba y tenía un montón de bolsos después. Esa cosa no me está, pero compré muchísimos bolsos para mí. Fue divertido, la verdad que eso estuvo muy bien. Y después sí fue catering. Primero fue catering, luego fue Café Murillo y luego Velázquez. Yo quiero saber, tú con Velázquez, bueno, tienes como unos 12, 13 años entre que emprendes, o sea, emprendiendo en esto, ¿no? De culinaria, tal. ¿Y cómo has visto la evolución de Madrid desde ese entonces hasta lo que es ahora en tu área, en esa área de la gastronomía que ha evolucionado muchísimo en estos 12 años, 13 años? Sí, Madrid, cuando yo llegué bueno, ya son 22 años. Madrid tenía una magia, a mí me cautivó Madrid desde el principio, pero es verdad que era mucho más provincia, no era la capital cosmopolita que es hoy en día, pero tenía una magia impresionante. Sí, lo he visto cambiar muchísimo. Yo me acuerdo cuando empezamos, mi socia Lisa y yo, empezamos primero con el catering, ella sí venía de la parte gastronómica. Nos fuimos a Barcelona, para abrir Murillo, nos fuimos a Barcelona a buscar inspiración, porque era el sitio en donde las cosas estaban pasando, no era Madrid. Y yo, bueno, hace 22 años había dos japos, uno en la calle Caracas y otro en la Suntory. Habían 3 italianos, era otro panorama completamente distinto. Y de hecho, cuando abrimos Café Murillo, el efecto wow fue increíble porque era iluminación más cálida, bistro mono, la gente se decía que parecía que estabas en París o en Nueva York, y en realidad Murillo es buenísimo, pero tampoco es wow. Pero en ese momento sí no era, ¿no? Se ha mantenido porque la idea siempre fue crear clásicos, no sitios de moda, ¿no? Y por eso llevan tantos años todos los restaurantes. Pero sí ha cambiado muchísimo. Ya hoy en día, más bien hay una competencia porque el restaurante es más espectacular que el otro. Gastronómicamente, Madrid está, pues, en primera línea. Y la verdad es que es un reto y es súper gratificante ser parte de ese movimiento y estar ahí, ¿no? Poder sobrevivir y seguir ahí. Sí, de hecho, yo no sé si me voy a tirar listo, pero creo que Madrid ahora mismo es la comunidad que tiene más estrellas Michelin. Sí, bueno, y Madrid es más en ¿verdad? Cuando abrimos el Café Murillo, estabas en TripAdvisor, habían indexado 4.000 restaurantes
en Madrid. Hoy en día hay más de 10.000. Y Madrid es el sitio con más puntos de venta de comida y bebida per cápita del mundo. Entonces, es insólito. Y además, la mayoría están llenos. La gente, el que viene de fuera siempre dice, pero ustedes trabajan, porque todo está lleno. Pero Madrid, el español tiene una cultura de estar en la calle, de la cañita, la tapita, es asequible y la gente está afuera. Y es maravilloso. ¿Y no crees que eso de alguna forma es lo que nos une, ¿no? No solo con América Latina, en general también los países mediterráneos son así, ¿no? Porque uno se va, por ejemplo, a Marruecos y la gente está en la calle de la misma forma que lo estamos aquí, ¿no? Entonces un poco esa cultura tan podemos decir latina, ¿no? Seguro. Cultura latina, pero lo de estar en la calle, nada como Madrid, como España. Sí. Sí, nada como Madrid. Y nada como Madrid dentro de España, ¿no? Sí. Eso es increíble. Dentro de que los países latinos son de celebrar, son de estar en la calle, pero no tiene nada que ver. Y lo que tú sientes a nivel gastronómico y de la cantidad de sitios y lo llenos que están en Italia o en Grecia, que al final es latino, o en Portugal, que en Madrid o en España. Y una cuestión que quizá ya es más complicada. ¿Cómo es emprender en realidad, no? Porque ahora nos has hablado de la bonita experiencia que es para ti, de las ganas que tenías, ¿no? Pero cuando uno se tiene que poner a ello, ¿no? Hombre, pues al final da un poco de vértigo, ¿no? Entonces, ¿cómo es decir, bueno, sí, tengo el dinero, ¿no? La idea, y ahora voy a hacer lo que decida? Cuando te vas a poner en ello, te da vértigo todos los días de tu vida. O sea, el vértigo no se va. Porque al principio da miedo, pero yo siempre digo que ahí te tienes que lanzar. Cuando te piensas demasiado en las cosas, el momento perfecto, tener el business plan perfecto, tener el menú perfecto, no lo vas a arrancar nunca. Teniendo un orden y una estructura, te tienes que lanzar con miedo y con cierta incertidumbre, porque si no, no lo haces. Y tienes que entender que ese miedecito, ese cosquilleo en el estómago, no se te va a quitar. Pero porque además tú eres responsable de ti mismo cuando emprendes y conforme va creciendo el negocio, eres responsable de cada uno de los empleados que tienes allí. Pues al final son nóminas, son hogares que se pagan a raíz de que tú hagas las cosas bien o mal. Entonces, digamos que más bien ese miedo y ese vértigo va creciendo, no se va quitando. Cada vez tienes más responsabilidad en tus manos, tienes a más gente que depende de la buena o mala gestión que tú hagas del negocio, de las decisiones que tomes. Y eso es bonito. Y yo siempre digo que la parte del miedo, no, lo tienes que aprender a usar a tu favor. Eso es un poco el motor que te mantiene ahí, ¿no? Es lo que te ayuda a no dormirte, a estar todo el rato viendo cómo puedes mejorar, cómo te puedes mejorar a ti mismo, cómo puedes mejorar el negocio en el que estás, porque sabes que en lo que te relajas y te confías, las cosas no avanzan o no funcionan, ¿no? Entonces, es un miedo que persiste, pero positivo. Claro, porque no te lanzas a organizar el catering. Imagino que esperas o no a que aquello marche y entonces ya decides abrir un... ¿O cómo funciona eso? Claro, no, catering era una prueba a ver cómo era el mercado español y cómo se movían las cosas aquí. Era una manera de empezar pequeño. A la medida que el catering fue funcionando y fue yendo bien, fue la búsqueda de algo más estable, ¿no? Entonces buscamos un sitio donde pudiésemos tener todos los días, la fluctuación del catering. Pero bueno, sí, hay un momento de yo veo hacia atrás y digo, qué locura haberme lanzado a hacer esto con la poca idea que tenía. Uno cree que lo sabe todo y gracias a Dios. Hay un momento como de osadía, que menos mal que lo tienes. Y creo que todo el que arranca un negocio, hay un poquito de osadía y lo tienes que tener para saltar. Luego ves que aprendes en el camino. Pero yo veo atrás y digo, o sea, está loca, pero bueno, aquí estamos. Aprendes muchísimo. ¿Dónde más aprendes? ¿Cuál fue el momento ese de locura que dices, wow? Uno de esos momentos que como yo hice esta locura y bueno, dentro de todo no salió tan mal. Esa es la primera, cuando abrimos Munillo, el primer día, el primer fin de semana, que de repente se llenó de gente que iba para el parque, y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? No sabes, o sea, fue como impresión, era una mezcla de emoción con impresión. Otro momento de
como de ese susto con emoción fue cuando, abierto Murillo ya varios años más tarde, llega Michelle Obama a Murillo. Ahí sí dijimos, bueno, ¿cómo que? O sea, wow, porque no sabíamos. O sea, sabíamos que alguien venía de la embajada, habían llamado a la embajada y habían dicho que venía alguien de alto perfil, que si el restaurante podía estar vacío a las 12 del mediodía, que evidentemente estaba vacío, porque a esa hora no hay nadie para allá, y vos sí, ¿cómo no? Y de repente llega un coche, otro coche, llega la jefa, llega todo Men in Black con el cablecito, llega, ¿qué está pasando? Estaba ella de primera dama aquí de visita y dijimos, bueno, seguro, me mandan a las niñas, porque fueron al Prado. Y entonces, efectivamente, se bajan las niñas primero. Y digo, bueno, mandaron a las niñas, me hizo la qué maravilla. Y en eso, 10 minutos más tarde, más coches, más seguridad, más todo, se abre la puerta y se baja ella. Y yo, hasta ahí, venga, ahí sí dije, Ahí estabas tú, en el así, porque me llamaron y me dijeron, yo estaba viendo a Velázquez y me dijeron, devuélvete, que algo está pasando. Y dije, bueno, ¿qué va a estar pasando? Que no saben controlar, llevamos 5 años abiertos. Y dije, bueno, me voy a volver. Y me devolví y pasó eso. Y con la gran competencia que nos has dicho que existe en Madrid, ¿no? Porque hay millones de catering, son muy buenos, millones, ¿no? De 10.000, ¿no? Decíamos, restaurantes. ¿Cómo uno consigue mantener durante tanto tiempo abierto y funcionando bien? Es un negocio. Constancia y muchísimo trabajo. Constancia, todos los días. Todos los días cuenta estar encima y siempre sentir que es como el primer día, ¿no? O sea, no Relajarse, ¿no? no te relajas, más bien estás todo el rato queriendo crear, pero es constancia. Eso no hay más secreto que estar abierto, que estar siempre aprendiendo y ser constante en tu trabajo y meterle mucho corazón y mucho cariño. Yo creo que eso se siente. Creo que pasa algo, pero esto va no nada más a la hostelería de la gastronomía. Está pasando algo y todos vamos en esa dirección, ¿no? La gente quiere cada vez más sitios con alma, marcas con alma, empresas con alma, porque estás tan bombardeado de productos, de oportunidades, de experiencias, o sea, una cosa es mejor que la otra, y al final con qué conectas con lo que te transmite algo, ¿no? O sea, si tú tienes un propósito, las empresas con propósito son las empresas que perduran, los sitios con el alma, con alma por detrás son los sitios en donde te apetece ir. Entonces yo creo que eso tiene muchísimo que ver, que tú le metas corazón a lo que haces, ¿no? Es lo que te diferencia, no te hace mejor ni peor, pero te diferencia, porque hay muchísimos sitios con alma, hay muchos restaurantes con alma, pero cada uno tiene la suya. Pero creo que eso es un factor determinante. Antes de dejarte hacer la última pregunta, tengo una pregunta más, y es, ¿qué consejo le darías a alguien que se está planteando emprender o que ya se lo ha planteado, ha tomado la decisión, pero está empezando, lleva poco tiempo? Primero que tenga muy claro su propósito. Ahí le diría que empezara leyendo un libro que me encanta, que se llama Start With Why, de Simon Sinek, que es maravilloso, que habla justo de lo que te estaba diciendo antes, ¿no? De primero ten claro el por qué vas a hacer algo, luego ves cómo lo haces y cómo haces que todo funcione, pero el primero es el por qué. Cuando tú tienes claro el propósito de sea cual sea el emprendimiento que vas a hacer, todo eso te va a llevar en la dirección correcta, ¿no? Las cosas van a tener sentido. Si es nada más, voy a abrir un negocio porque quiero hacer dinero, pues puede que te vaya bien o puede que no. Pero si tú tienes un propósito claro, primero que abres el abanico, le das sentido y vas a arrastrar contigo al equipo que necesitas para llevarlo a cabo. O sea, que creo que primero eso. Luego, rodearte siempre de gente, si puede ser hasta más inteligente que tú, perfecto, no tengas miedo a eso. Rodéate de un buen equipo y entiende que ese temor va a estar allí siempre, pero lánzate. Que teniendo una idea clara, un plan de negocio que hayas estudiado, un propósito y un buen equipo, o si eres tú solo, las cosas tienen una alta probabilidad de salir bien. La última yo entonces, venga. Y quizás si hay alguien... No, por favor, que llama porque hay que aprovechar a esta mujer. Pero a ver, yo por suerte he tenido la suerte de eso, de poder vivir de cerca tu experiencia. Después de 3 emprendimientos exitosos y un buen recorrido de ya más de una década, ¿cuál es el próximo paso?
Para mí, Sí. claro. Claro. O sea, culinaria catering, el Velázquez, Murillo. ¿Qué viene después? Bueno, muchos, o sea, no se acaban allí. Ahora estoy muy enfocada en el catering, en hacerlo crecer mucho más. Vale. Estamos en ello. Y luego hay una parte de aportar, o sea, cosas como esta, ¿no? Creo que hay una parte muy grande de aportar de tu experiencia, las cosas que haya ido aprendiendo. O sea, me gustaría poder hacer eso cada vez más. Porque creo que tengo que devolver. Yo creo que cuando las cosas te van bien, es una rueda que alimentas. Y si tú das, recibes, ¿no? Entonces me encantaría poder, pues, compartir mucho de mi experiencia. Y bueno, siempre estamos abiertos a nuevos emprendimientos. Pero vamos a ver qué viene por ahí. No puedo decir mucho, pero cosas pasarán. Yo te voy a hacer un remate, porque, bueno, primero, esta es tu casa y por favor necesitamos que tú estés en todas las charlas que demos porque tus conocimientos son muy valiosos y además los sabes transmitir de una manera muy bonita. Pero sí tenemos la penúltima pregunta. ¿Cómo haces? O sea, ahora que te pillo un poquito en el aire el tema de hacer crecer culinaria, ¿cómo haces para hacer crecer un producto que es tan boutique y que depende tanto de una persona como tú? Es decir, y que quieres crecer y quieres escalarlo un pelín. ¿Cuál puede ser el camino? Bueno, porque ahí sí depende de mí, pero también no soy yo la única. Hay un equipo súper potente. Y es más bien hacer crecer ese equipo, ir entrenando. Es verdad que tú estás un poco en todo, pero aprendes a delegar. Y fíjate que son una de las cosas más difíciles. Cuando tú emprendes, lo agarras todo muy para ti, porque es como tu bebé. Y hay veces que te ahogas, ¿no? Tú asfixias al propio bebé. Entonces, dentro de otros consejos es cuando las cosas empiezan a crecer, aprende a soltar y aprende a delegar. A mí me ha costado horrores. Yo soy de micro y macro management, todo, no sé delegar, soy un control freak horroroso. Pero justamente por eso le digo, hay que aprender a ir soltando, porque a medida que vas delegando, puedes llegar a más cosas. Pues claro que puedo llegar a muchas más cosas. Hay un equipo impresionante en culinaria. Pero bueno, hay que aprender a hacerlo. Y no te digo que haya llegado muy allí, todavía me cuesta horrible, pero estoy en ello y me doy cuenta de lo productivo que es porque me permite llegar a más. Entonces sí hay muchísimo campo para poder crecer. Gracias. Bueno, pues ojalá consigas hacer crecer culinaria y ojalá 10, 15 años más de todos tus proyectos, porque querrá decir que a todos nos va muy bien, ¿no? También. Al final la salud de nuestras empresas también dice mucho de la salud de nuestra sociedad, ¿no? Exacto. Si nada más tengo un aliciente muy grande, que tengo una hija de 11 años que me dice, bueno, yo voy a heredar todo esto, ¿no? Claro, también tengo que mantener por lo menos de que ya. Claro, y el reto lo tiene ella, ¿no? Que es ser capaz de recoger eso y... No, dentro de 9 años, mira, empieza a currar, amiga, porque ya, si te la quieres ganar. Yo me la llevo a veces a cosas. Me la llevo para que vaya aprendiendo. Y vaya bien. Qué bueno, muchísimas gracias, Johanna, a vosotros. Es muy interesante. Un brindis con vino de Madrid. Un brindis con vino de Madrid. Salud. Y con vino de Madrid. Gracias a todos. Ahora sí, bueno, va a terminar la copa. Tenéis, ahora tenemos una pausa para que charléis con Johanna, que había gente que había venido expresamente porque quería preguntarle cosas y tal. Y bueno, y sabéis que nos patrocina Vinos de Madrid, tenéis vino allí, tenéis la posibilidad de tomar una copa de vino blanco o vino tinto. Sí, pero bueno, vienes. No, adelante. No, solamente es una votación que hay un filósofo que robó su nombre muy importante que decía que bien locos abren el camino, pero buenos cuerdos se ponen. Mira, me encanta. Porque no lo he hecho yo. O sea, las ruas trochan, los caminos. Me voy a quedar. Me voy a enseñar de eso. Están malas, ¿eh? No, una loca que hace vino y insiste en ello. Entonces, bueno, no está tan mal. Bueno, pues a veces... No, inconsciente. O sea, lo que inconsciente. Gracias. No, muchas gracias. Mira, en una charla así, conocí a la que hoy en día es mi mano derecha en el catering. Estaba hablando y ella se acercó al final, hablamos y me dijo, quiero trabajar contigo. Y bueno, hoy en día, por ejemplo, ella se quedó en el catering y yo pude venir aquí. Fíjate. Gracias. Sí, No, pues vamos, eso es fabuloso. claro. Claro, fue que sí.
va sumando y va creciendo. Bueno, gracias.